Y para pesiar el asunto político, sentámonos esta semana con Cristina de Coto Mata, una de las representantes del partido Foro Asturias, concretamente la que ocupa el puesto número 10, y que nos contó un poco sobre cómo se formó este partido, cuáles quieren los objetivos en los que enfotase y de algunos cuantos más detalles y dionos, por supuesto, el su punto de vista. Pues así allí sentámonos un güey con Cristina Coto de la Mata, que formaba parte de esos llistes municipales y autonómicos, en este caso autonómicos a la Xunta Xeral del Principado de Asturias, y que el pasado domingo resultaban pues les más respaldados por la sociedad asturiana a ese compromiso que el exministro Francisco Álvarez Cascos mantenía con la región. Cristina, muchas gracias por recibirnos y por contarnos un poquitín más cómo y el FAC, cómo se estructuró, muchas más cosas, muchos más detallinos que nos vas a contar. Pero yo quiero entamar por que nos cuentes un poquitín esos resultados, esos 16 diputados que el FAC consiguió, ganó en estas elecciones. ¿Esperábanse o...? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotros por esta entrevista y por manifestar interés por hablar conmigo y por conocer un poco más en profundidad lo que es Foro Asturias Ciudadanos, ¿no? En cuanto al resultado electoral, yo te puedo decir que yo sí lo esperábamos dentro del partido. Esperábamos un muy buen resultado electoral y esperábamos ganar las elecciones, porque en todo momento Foro Asturias superó las expectativas. En principio por cómo comenzó a andar, cómo se fue desarrollando, cómo los asturianos y asturianas de una manera absolutamente mayoritaria se volcaron. Ayer precisamente llegábamos a los 10.204 afiliados aproximadamente. Estamos hablando de poco más de 4 meses, ¿no?, desde la creación de un partido. Por lo tanto, yo creo que desde el principio fue un caso que puso muy de manifiesto el apoyo de la sociedad asturiana, que finalmente iba a reflejarse en las urnas. Nosotros teníamos esa convicción y además también teníamos nuestros estudios, nuestros análisis demoscópicos, y en ese sentido estábamos enormemente animados. Por lo tanto, lo que sucedió la noche electoral, pues hombre, hay gente que parece que les ha pillado de sorpresa, pero a nosotros no tanto. Nos ha generado, por supuesto, una gran alegría, pero de alguna manera sí que esperábamos ese apoyo de la sociedad asturiana. Hay una cosa de la noche electoral que quiero comentar, y que yo personalmente estaba viéndolo, y usted salió al 0,02 escrutado, a las 8:05, 8:10 de la noche, comentando de que el Foro Asturias ya era el vencedor de las elecciones. Aquí, y personalmente voy a admitirlo, dionos un respiro con tan poco escrutado que se hubiese dicho eso. Pero bueno, al final el partido diría lo por algo. Pues evidentemente, yo recuerdo que al término de aquella comparecencia ante los medios de comunicación, que fue muy breve, una periodista me preguntó un poco lo mismo, pero bueno, ¿cómo es posible que tan pronto, eran en torno a las 8:05 o las 8:10 de la tarde, usted se atreva a decir, ¿no? Yo puedo deciros que no fue tirarse a la piscina, ni muchísimo menos, sino que yo le digo lo mismo que le contesté a aquella periodista. Yo creo que todos los partidos políticos serios, y Foro Asturias es un partido político serio, tiene sus propios sistemas de información. Y en una jornada electoral los tiene también. Por lo tanto, nosotros teníamos nuestras mesas tipo, teníamos nuestros encuestadores, personas que hicieron encuestas a pie de urna, a pie de colegio electoral, y que nos daban ese resultado. Nosotros sabíamos que íbamos a ganar las elecciones, quizás, pues evidentemente, pues dentro de lo que son las encuestas, que reflejan aproximaciones, no datos precisos que luego se van a matizar, como así fue, ¿no? Pero en aquel momento, y a tenor de los datos de los que nosotros disponíamos, sí podíamos hacer ese anuncio. Así fue. Yo sé que a otras fuerzas políticas les motivó incluso cierto deseo de ironizar un poco con mi comparecencia, pero después, al término de la noche, ya ve usted que lo que yo dije y después también confirmó Pelayo Roces, otro compañero, pues finalmente se confirmó, y al término de la noche el presidente del partido pudo también hacer suyo ese resultado electoral. Y sin duda, pues 16 escaños pues dan para estar por lo menos satisfechos. Después de un partido que con 4 meses de vida, poco más, ¿cómo se pueden organizar unas elecciones y cómo se pueden amalgamar los 16 escaños? Pues el trabajo tiene que ser duro. El trabajo fue enorme,
pero yo creo que sean dos circunstancias relacionadas, ¿no?, dentro de lo que ha sido Foro Asturias. Por un lado, 2 o 3 circunstancias. Por un lado está la personalidad de Álvarez Cascos. Francisco Álvarez Cascos es una persona profundamente querida por la sociedad asturiana. Los asturianos han entendido muy bien las cosas. Yo siempre me he hartado de decir a lo largo de la campaña que el pueblo asturiano es un pueblo generoso, pero es un pueblo enormemente sabio. Y frente a determinadas insidias que han venido por parte de otros partidos políticos, por parte también de algunos medios de comunicación, los asturianos supieron perfectamente desde el primer momento lo que estaba pasando y supieron que dentro de lo que es la clase política, pues hay algunos que se diferencian y fundamentalmente en un contexto de crisis tan profunda como el que tenemos había que apostar por lo seguro y lo seguro era sencillamente la credibilidad. Es decir, Álvarez Cascos es la persona que cuando pudo hizo. Y eso no lo han hecho todos, porque yo creo que en los últimos años, y particularmente aquí en Asturias, hemos podido asistir a una actitud de sumisión y de genuflexión absoluta del gobierno socialista de la izquierda ante Madrid. Entonces, los asturianos entendieron que esa persona que cuando ostentó las más altas responsabilidades del gobierno en el ámbito de la administración del Estado ponía cada viernes Asturias en el Consejo de Ministros, fruto de lo cual Asturias tuvo una, por no decir la mejor etapa de su historia desde el punto de vista de las inversiones en todas las materias. Es decir, los asturianos entendieron perfectamente eso. Por eso le digo que se dan diferentes circunstancias, la personalidad de Álvarez Cascos y su credibilidad. Yo creo que estas fueron las elecciones donde venció la credibilidad. Y en segundo lugar, pues por supuesto que hubo muchísimo trabajo, por supuesto que no es fácil construir un partido y hacerlo crecer y desarrollarse de una manera tan profunda durante tan poco tiempo, y eso conllevó o exigió muchísimo trabajo por parte de todos nosotros, pero siempre con una gran ilusión y sobre todo siempre con esa seguridad que nos daba lo que yo llamo la encuesta de la calle, ¿no? Salir y escuchar a la gente y ver que efectivamente lo que algunos cuando estábamos en el Partido Popular decíamos, que la gente quiere a Álvarez Cascos, eso era así, es decir, no estábamos engañando a nadie, sino que efectivamente era ese sentimiento. Y quizás como último factor reseñar pues el absoluto rechazo y la espalda que la sociedad asturiana ha dado al bipartidismo en Asturias, no solamente a ese Partido Socialista con el apoyo extraño de Izquierda Unida, que ha tratado de diferenciarse del PSOE a lo largo de la campaña, pero bueno, que no deja de ser ciertamente hipócrita, ¿no? Porque cuando están en el gobierno parece que se casan y cuando no, pues parece que se quieren diferenciar, y cuando están en el gobierno tienen que callarse la boca ante según qué decisiones. Es decir, yo creo que la sociedad asturiana ha dado un ejemplo de madurez y ha afrontado estas elecciones con una enorme responsabilidad. Por tanto, yo también le puedo decir que a la vez de mi satisfacción personal, de mi alegría personal, me siento enormemente orgullosa de los asturianos. Creo que a lo largo de estos días han demostrado que están muy por encima de según qué clases políticas asturianas, desde luego mucho más formados y muchos más informados que muchos de esos políticos que todavía hoy están en la prensa con la extrema derecha y no sé qué cosas que ni existen en la cabeza de los asturianos ni además les han servido. Es decir, esas estrategias que se practicaron durante la campaña electoral del llamamiento al miedo, que no les han servido para nada, todavía le están tratando de reproducir esta semana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí los asturianos, desde luego, han dado un absoluto ejemplo de preparación y de saber discernir lo que es la verdad de lo que es aquello que en un determinado momento te cuentan. Da la sensación de que el PP pudo plantear mal desde un comienzo, viendo los resultados electorales. Podía haber hecho pues la estrategia un poco mejor, podía haber considerado la opción de Cascos desde un principio y hacer una victoria histórica. Bueno, yo creo que el PP se equivoca desde el momento en que se escinde de la sociedad, porque al final es muy fácil decir, no, es que esto es una escisión de no sé quién, no. Es que el Partido Popular de Asturias en los últimos meses, en los últimos años, particularmente desde el último Congreso Regional, es él quien se ha escindido de la sociedad, en primer lugar de sus afiliados y en segundo lugar de la sociedad asturiana, porque resulta que aquí ya desde el último Congreso Regional se produce una anomalía donde una persona es el presidente del partido y otra persona es la que manda dentro del partido. Que si mandara bien, pues seguramente no pasaría nada, pero cuando se manda de una manera arbitraria, pues evidentemente las consecuencias no pueden ser positivas. ¿Y a qué me refiero cuando digo mandar de una manera arbitraria? Es decir, cuando los órganos dejan de funcionar, cuando no se reúnen y no se escucha porque no interesa escuchar,
cuando las decisiones se toman en un restaurante al calor de la mesa y de unas comidas y unas bebidas. Y pues evidentemente eso no funciona. Y evidentemente no solamente los afiliados, sino las sociedades se sienten absolutamente distantes de esa clase política que entienden que no les representa, ¿no? Por lo tanto, mire, también le voy a decir que todo esto forma parte del pasado. En definitiva, le corresponderá hacer autocrítica a otros, no a mí, y al menos dentro del manual de estilo de un partido político serio debía hacerse siempre también autocrítica, pero yo creo que no solamente el Partido Popular, que ha perdido 130.000 votos, que se dice rápido, sino el propio Partido Socialista, que ha perdido casi 75.000 votos. A ellos les corresponde hacer esa autocrítica, pero en todo caso, con respecto al Partido Popular, por supuesto que la estrategia se ha planteado mal. Nunca, y finalizo solamente con esta reflexión, nunca dentro del Partido Popular en el que yo estuve, vivimos un movimiento como aquel que se vivió, donde es que todo el Partido Popular, todos los afiliados, al 95%, tenían claro quién querían que fuera su candidato. Y de repente un señor dijo no. Y como un señor dice no, pues entonces parece que los demás también lo dicen, ¿no? Pero en ese momento se produce el divorcio de la sociedad, en ese momento el partido se escinde de la sociedad y la sociedad, pues obviamente, actúa en consecuencia. ¿Cómo oye Cascos en la cercanía? Porque yo creo que hay una imagen de Cascos de la época de que era ministro y demás, en que igual se frivolizó un poco y bueno, quizá mucha gente que ha dicho muchas cosas de él no lo conoce. ¿Cómo oye? Pues Álvarez Cascos es una persona, en primer lugar, profundamente trabajadora. Seguirle el ritmo es difícil, y yo creo que basta con mirar, hoy ya estoy un poco mejor, pero mi cara el domingo para ver que, bueno, pues aquellas ojeras y tal. Es una persona profundamente trabajadora, pero yo siento un gran respeto por eso. Además es una persona que se cree lo que hace, que tiene verdadera vocación de servicio público y que cree en la política, que siente una pasión por la política entendida en lo que debe ser de verdad. Y subrayo esto porque es muy importante. La política es vocación de servicio. La política, al fin y al cabo, es entender que, bueno, pues igual que se puede transformar la sociedad desde asociaciones o desde ONGs, también está la política. Y no solamente también, sino que muy arriba, como instrumento de transformación, está la política. A partir de ahí es una persona absolutamente educada, absolutamente cordial, absolutamente amable, que cuando te pide una cosa, pues te dice, pues esto urge más, pues esto urge menos, y con la que yo al menos he trabajado y trabajo muy a gusto, enormemente a gusto. Creo que sí que por parte de determinados adversarios políticos se le ha querido prefabricar una imagen que no se corresponde con la realidad, ni muchísimo menos. Es una persona, insisto, incluso con sentido del humor y una persona absolutamente normal. Ahora bien, es una personalidad muy fuerte, es un hombre con un carácter muy fuerte para defender sus convicciones. En ese sentido, sus convicciones son innegociables y yo en estos momentos estoy segura de que el interés de Asturias va a ser innegociable y por lo tanto pues eso siempre alimenta que los adversarios traten de, ofrecer una imagen absolutamente desvirtuada. Pero al menos la persona que yo conozco, con la que he trabajado y que aquí hay una cosa muy importante, quizá todo el mundo opina acerca de cómo es alguien, ¿no? Pero claro, hay que conocer a esa persona, opinar desde fuera, pues al final lo podemos hacer todos. Yo le puedo dar esta imagen porque realmente es el Álvarez Cascos que yo conozco. Estos días Cascos sale en la prensa diciendo que no busca tanto pautos para gobernar, sino acuerdos de gobierno, que da una sensación un poquillín más de Estado, más buscando una estabilidad. ¿Es una de las bases del partido? Hombre, yo creo que estos días Álvarez Cascos lo que ha puesto sobre la mesa son las diversas opciones que hay, porque parece que también hay algunas personas que tienen las cosas un poco preconcebidas. No, aquí solo cabe esto, no, aquí caben muchas cosas. Y a lo largo de la historia de España se han dado diferentes escenarios que él ha recordado estos días, ¿no? Están los pactos de legislatura, está un caso peculiar, entre comillas, como el del País Vasco, donde también hay unos pactos concretos, donde gobierna el Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular. Está el caso de Convergencia y Unión, donde tenemos un partido que no tiene mayoría absoluta, pero también está gobernando. Es decir, hay diversas opciones.
Y yo creo que él ha puesto de manifiesto esas diversas opciones, ha mostrado una actitud de absoluta de mano tendida, de apertura al diálogo, porque es muy importante, y yo creo que por una razón esencial, es decir, Asturias está muy mal. Nos cuenten lo que nos cuenten. Desde luego, la herencia que hemos recibido el domingo no es una buena herencia. Asturias tiene una crisis económica, pero tiene también una crisis política y una crisis social muy importante. Por lo tanto, los problemas de Asturias son complejos, son enquistados. Dar la vuelta a esa es difícil, se puede hacer. De hecho, creo que solo lo puede hacer una personalidad como Álvarez Cascos, pero evidentemente es tiempo de consensos. Yo entiendo que, sin lugar a dudas, es tiempo de consensos, y eso es un poco lo que él ha puesto sobre la mesa. En el momento que se configure el Parlamento asturiano, ¿cuáles son los primeros trabajos que son necesarios y que urgen hacer? Hombre, es complicada la pregunta porque todo esto ahora mismo lleva un trámite no lento, pero bueno, estamos hablando aproximadamente un mes, ¿no? En un principio, el 11 de junio, se constituirán los ayuntamientos, después, en torno a mediados, segunda, tercera semana de junio, la Junta General, el Gobierno. Por lo tanto, pues hay muchas cosas que discutir de por medio. Desde un punto de vista programático, pues Asturias evidentemente requiere un giro de 180 grados. Estos días Álvarez Cascos lo está poniendo sobre la mesa, es decir, hay determinadas cosas que no pueden seguir así. En Asturias tenemos un sector público absolutamente sobredimensionado, absolutamente ineficiente, y tenemos un despilfarro de lo público muy importante, un despilfarro que no nos podemos permitir. En los últimos tiempos hemos visto, desgraciadamente, también problemas relacionados con la corrupción, problemas que han puesto de manifiesto que no había la suficiente transparencia, que determinadas cosas no se supieron arreglar a tiempo o detectar a tiempo, y tenemos, pues lógicamente, 90.000 parados y las grandes infraestructuras de Asturias paralizadas, liquidadas, como digo, como consecuencia de esa actitud de cierta genuflexión de las izquierdas ante la izquierda de Madrid. Por lo tanto, programáticamente ese es el eje. Yo creo que Asturias, en este momento, pues todo habrá de pivotar en torno al crecimiento económico y en torno a la generación de empleo, pero evidentemente, qué duda cabe que antes hay que hacer una constitución formal de la Junta General del Principado y una creación de gobierno. A lo largo de la campaña, Francisco Álvarez Cascos referíase a Asturias como país, referíase también en el programa electoral a un conocimiento riguroso de la lengua asturiana. Bueno, todo un guiño primero a Xovellanos, del que pues fan número uno, y también a la gente que lucha por la lengua asturiana, ¿no? Yo creo que la mejor manera de resumir su postulado está en una frase que ha sido suya y que al final todos hemos acabado repitiendo, ¿no? Cuando él decía: hemos de recuperar el orgullo de ser y sentirnos asturianos. Fundamentalmente ahí se resume un poco esta filosofía. Es decir, nosotros ahora mismo hemos visto cómo en el escenario estatal Asturias era la última, Asturias siempre era la última. Y pues la gente se callaba, y el gobierno de Asturias, el gobierno socialista de Asturias, ante el gobierno socialista de Madrid, precisamente porque todos eran socialistas, pues también se callaban. Es decir, faltaba reivindicación y había que recuperar ese orgullo, sin lugar a dudas. Entonces, con respecto a las cuestiones que me planteas, que se habló de país, bueno, es que lo es que Asturias es un país. No se trata de una reivindicación nacionalista, ni muchísimo menos, porque no es esa la filosofía política de Foro Asturias, pero desde luego el reconocimiento de ese respeto por nuestra identidad, por nuestro patrimonio, no entra en colisión, ni muchísimo menos con una Asturias que, por supuesto, se siente parte de España, ¿no? Por lo tanto, esas son las reivindicaciones. Y con respecto al tema de la lengua, que también me planteabas, lo que va a nuestro programa electoral es el desarrollo de una ley que se hizo en el año 95, que la hizo el Partido Popular en aquel entonces con el apoyo del PAS, y que está sin desarrollar. Por lo tanto, habrá, en primer lugar, que desarrollar esa ley, que en su momento supuso un avance y que, desde luego, si se desarrolla, seguirá suponiendo nuevos avances. Siempre sobre esa premisa del respeto a lo que es, pues, en definitiva, nuestra identidad y nuestro patrimonio como región y como sociedad. Que hay mucho, seguro. Cristina, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y que, bueno, esta legislatura sea
con mucho trabajo, pero seguro con un buen rendimiento y que la sociedad asturiana así lo vea reflejado. Pues muchísimas gracias. Yo quiero subrayar de verdad al final mi gran orgullo por lo que ha sucedido el domingo. Creo que los asturianos, que a lo largo de la historia han sido pioneros en muchas ocasiones, pues lo han vuelto a ser. Es decir, el domingo pues no se dejaron engañar, porque hemos tenido una campaña en algunos aspectos bastante sucia, y sencillamente apoyaron con su sabiduría el cambio que representa la credibilidad de Foro Asturias y de Francisco Álvarez Cascos. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Instituto de Españoles de Cristina Coto de la Mata, que nos abrirá un poquillín más a este mundo de la política, a este mundo que tenemos tan cerca de nos. Instituto, dionos el su punto de vista.